Propulsion Insights. Una mirada al futuro de la tecnología pensando en colores. Bienvenidos al Propulsion Insights, que es un espacio que en Encamina hemos querido dedicar a hablar de cuestiones relacionadas con la tecnología y con la innovación, pero sobre todo con la actualidad. Para eso, lo que vamos a hacer es hablar con expertos, con tecnólogos, con personas vinculadas a los negocios también, y así, entre todos, poder recopilar opiniones que nos ayuden a componer una visión lo más completa posible de esos temas que nos interesan cuando somos personas a las que nos apasiona la tecnología y nos preocupa el futuro. ¿Y cuál es el primer tema con el que hemos pensado abrir este espacio? Pues un tema que nos está afectando de lleno y más que nos va a afectar a partir de ahora, que es el tema de la educación y la tecnología. Quien más o quien menos somos padres o somos alumnos, conocemos profesores y todos hemos visto cómo se nos han descolocado los esquemas con la llegada de un virus que nos ha hecho confinarnos en casa, quedarnos sin clases presenciales y que nos ha obligado contrarreloj a pensar en alternativas que sí o sí pasan por la tecnología. Teníamos unos planes, pero está claro que los planes han cambiado. Efectivamente, han cambiado y mucho. No obstante, antes de entrar en materia, vamos a hacer un pequeño recordatorio sobre el impacto y la presencia de la tecnología en la educación. Hay que recordar que a finales del siglo XX la tecnología empezó tímidamente a entrar en las aulas españolas. Y poco a poco fue ganando ese espacio como ayuda inicialmente y después como un sistema para optimizar el aprendizaje. Su implantación fluctuó los primeros años hasta que la revolución digital del siglo XXI impulsó a la mayor parte de las grandes tecnológicas a colaborar en el proceso de formación con sistemas que fueron sustituyendo la memorización de toda la vida por la comprensión y el lápiz por pantallas táctiles. Bueno, pues es evidente que hace años ya existían estudios sobre el uso de las tecnologías en las aulas, estudios que ya advertían del papel fundamental de las TIC para mejorar las competencias o para mejorar la colaboración entre los alumnos, pero es cierto que tras la COVID-19 lo que vislumbramos es un cambio de paradigma todavía mayor. El objetivo ya no es que las tecnologías nos ayuden, sino que casi vehiculen y lideren esa transición hacia un posible cambio de modelo en la educación. Y nos preguntamos si realmente en las grandes instituciones educativas hay un plan para esto. Pues eso lo vamos a saber dentro de nada. Este paradigma en el que la tecnología va a tener un papel fundamental lo vamos a ver próximamente, ya que las nuevas generaciones estoy convencida de que no se van a parecer para nada a las precedentes y el futuro, por supuesto, de la educación va a ser otro. Pero esto, como decimos, nos lo van a contar nuestro panel de expertos en educación y tecnología que nos van a ayudar a ver con mayor profundidad ese escenario y a saber cómo van a ser y cómo serán esos jóvenes y su manera de pensar con la que van a crear un futuro nuevo para todos. Nuestros invitados en esta ocasión son Iñaki Bilbao, vicerrector de Internacionalización y Transformación Digital del CEU, Carlos Garriga, CIO en la Universidad de Instituto Empresa, Jorge Rodríguez, CIO en ESADE y Hugo de Juan, CEO de Encamina. Iñaki Bilbao Estrada es vicerrector de Transformación Digital de la Universidad CEU San Pablo y como tal lidera la implementación y el desarrollo de la estrategia de transformación digital de la universidad en colaboración con el Departamento de IT y a través de alianzas con grandes tecnológicas como Microsoft, Amazon, Blackboard, Google, entre otras. Muy buenas, Iñaki. ¿Cómo estamos? Buenas, María y Laura. Comentábamos que en los últimos meses ha cambiado el panorama de la educación. El coronavirus ha cambiado ritmos, ha cambiado objetivos, unos han tenido que improvisar más que otros, pero allá donde miremos siempre ha estado la tecnología. Dinos, ¿cuál crees que, bajo tu punto de vista, ha sido el papel de la tecnología en esta crisis? Bueno, yo creo que el papel de la tecnología en esta crisis ha sido esencial. Era el asidero en el que todos nos hemos cogido para solventar la situación de emergencia que teníamos y la verdad es que creo que la respuesta del sector educativo, es verdad que con diferencias, ha sido
muy satisfactoria en cuanto a salvar la situación de emergencia que tenía. Es verdad que creemos que es muy mejorable, pero hemos podido solventar una situación de crisis mediante el paso de lo que era una docencia eminentemente presencial a una docencia online bastante satisfactoria. Las herramientas existían. Yo creo que el problema que teníamos es que la adopción no era muy alta. En cambio, con esta situación de crisis, todo el mundo se ha visto forzado a adoptarla de forma urgente y ahora hay que ver cómo en la vuelta a la nueva normalidad todo lo que hemos avanzado no se pierde. Para eso creo que es muy importante el cambio cultural, ver a la tecnología como un aliado y no como un enemigo. Ya has comentado que ha habido herramientas para afrontar, para empezar una nueva normalidad. ¿Cuáles han sido esos hándicaps y cómo solventarlos? Me imagino que habréis tenido ya herramientas para enfrentar y afrontar los nuevos tiempos de otra manera. Yo creo que el principal hándicap que hemos tenido ha sido que se ha visto reducido notablemente la interacción entre profesores y alumnos, comunidad universitaria entre sí, porque ha sido muy unidireccional. Hemos hecho una adopción de tecnología muy rápida para solventar una situación de emergencia. Entonces, las clases han sido muy unidireccionales, del profesor hacia el alumno transmitiendo contenido. Pero yo creo que la zona de mejora es incrementar esa interacción en que el alumno y el profesor interactúan. Ahora tenemos un reto muy importante que creo que es el de cómo combinamos una doble presencialidad. Vamos a tener alumnos que están en el aula y tendremos alumnos que no podrán estar en el aula porque no puedan viajar, porque no puedan incorporarse al campus y cómo hacemos que esos estudiantes se sientan todos integrados en un espacio que va a ser una combinación de presencial y digital. Has dibujado, Iñaki, una fotografía, decías que es el futuro más inmediato, el nuevo curso que ya empezamos, y más a largo plazo, ¿cómo reimagináis ese futuro, Iñaki? Ese futuro lo vemos como que la transformación digital también tiene que llegar al sector educativo, ¿no? Yo creo que hasta la fecha pues ha habido pinceladas e tímidos intentos de que la transformación digital llegase a la educación, pero no ha sido de una forma tan brusca y acelerada como en otros sectores de la economía. La transformación digital ha sido una cuestión de vida o muerte. En la educación creemos que tiene que llegar, pero otra vez yo creo que lo que es muy importante es que tiene que haber un cambio cultural. Yo creo que en estos momentos la tecnología es percibido más como una amenaza que como un aliado para un importante sector de la educación. Y yo creo que puesta al servicio de un proyecto docente, de un proyecto educativo, creo que es una gran aliada a la tecnología para mejorar y sobre todo para poner al estudiante en el centro, que sea el gran beneficiario de poder usar la tecnología. Si tú tienes, Iñaki, alguna radiografía o imagen sobre el devenir de la educación. Yo creo que el 2021 representa un reto para el sector educativo y para el universitario especialmente, porque uno de los problemas que tenemos es la incertidumbre de qué va a pasar durante el curso. Y esto hace que el escenario sea cambiante, muy rápido y además de forma desigual. Pueden confinar una parte de la ciudad, un barrio, y no es una decisión, por así decirlo, total de que es blanco o negro. O nos confinan o podemos ir al campus. Entonces vamos a tener una situación muy compleja de gestionar y es que una clase puede estar en el campus y otra confinada porque ha habido un contagio. Pues toda esa cuestión va a generar una complejidad de la gestión para las universidades y para los profesores y luego creo que también va a haber un acelerón en el cambio de la oferta académica, es decir, que se van a incorporar también, por así decirlo, nuevas titulaciones relacionadas con estas nuevas tecnologías que cada vez demanda más el mercado, así decirlo, el sector tecnológico está sufriendo una carencia
de profesionales formados en esos ámbitos, con una rotación brutal para las empresas. Esto unido a que creo que ya va a ser difícil que ninguna empresa empiece un proyecto que no esté enfocado a lo digital, pues creo que va a implicar también una obligación por parte de las universidades de adaptar su formación para cubrir esas necesidades. Muchas gracias, Iñaki. Pues muchas gracias por tus aportaciones, muy interesante esto. Y sobre todo esta última frase, ¿no? Ninguna empresa puede empezar a emprender ningún proyecto si no piensa en lo digital. Bien, pues tras las reflexiones de Iñaki Bilbao queremos conocer también la opinión de Carlos Garriga, actual CEO de iUniversity, que por su amplia experiencia, tanto en el ámbito nacional como internacional, gestionando tecnologías, seguro que nos aporta también luz en este debate. Durante su trayectoria profesional, Carlos Garriga ha liderado múltiples proyectos de desarrollo y de transformación digital en empresas tan reconocidas como Sareb, como ONO, la Agencia Espacial Europea o ahora en iUniversity. ¿Qué tal, Carlos? Bienvenido. Muchas gracias. Buenas tardes. Bienvenido. Antes del COVID teníamos una proyección de cómo iban a ser los próximos años, incluso en la próxima década, pero los últimos acontecimientos han cambiado ritmos y objetivos en todos los ámbitos. ¿El sector de la educación crees que ha sido uno de los más afectados? Y con ello quiero decir que si se está produciendo también un cambio cultural. Pues efectivamente, yo diría que es uno de los más afectados. No está ocurriendo nada nuevo, nada que no pudiéramos anticipar, aunque no estuviéramos viendo. ¿Qué ha supuesto la pandemia? Ha sido una aceleración de dichos cambios. Aspectos como, por ejemplo, el teletrabajo, ¿no? Para el cual pues muchas empresas estaban medio preparadas, pues han tenido que terminar de prepararse. La teleeducación es algo que todos hemos vivido como padres, todos los que tengamos hijos en cualquier etapa educativa, y es algo que como ha venido de golpe y porrazo, pues no ha habido más remedio que adaptarse, ¿no? El hecho de que todas las plantillas acepten el teletrabajo, el uso de portátiles, el adecuar un sitio en su casa, que las reuniones pasen a ser por audioconferencia o por videoconferencia, que las reuniones dejen de ocurrir en salas de reunión físicas y pasen a ser virtuales, que nuestros hijos y los profesores tengan que impartir sus lecciones y recibir sus clases respectivamente también virtualmente, porque no había otra alternativa, pues ha hecho que todos nos veamos obligados a tener que probar y a adoptar nuevas tecnologías a una velocidad de récord, ¿no? En el caso particular de iUniversity, por ejemplo, hablando ahora desde la perspectiva de la plantilla, pues el uso de una tecnología como Teams, que estaba allí, que era absolutamente minoritaria, pero se utilizaba, pues en el mes de marzo, recuerdo cuando vi la curva, se veía perfectamente cómo empezaba a despegar. Hace tiempo que no la consulto, pero estoy seguro que ahora se verá un volumen sostenido de actividad en esa herramienta. Desde ese punto de vista, sí podemos decir que ha supuesto una aceleración de un cambio cultural. Y apuntabas aquí, Carlos, algunas de las soluciones tecnológicas que ya podemos encontrar en las aulas, por lo menos en las aulas de iUniversity. Hablabas de Teams, pero ¿qué otras soluciones tecnológicas estáis utilizando o cuáles son las soluciones tecnológicas que crees que vais a necesitar? ¿Qué es lo que nos viene a futuro? Eso habrá que ir viéndolo, porque lo que creo que nos ocurre a todo el mundo es que estamos empezando a transitar un camino no previamente explorado. Y creo que el secreto aquí va a estar en ser flexibles y en adaptarse rápidamente, en probar rápido y corregir rápido. De momento, el conjunto de tecnologías, y ahora me centro más en lo que es Higher Education, educación universitaria, másteres, posgrados, incluso Executive Education, que es el segmento en que iUniversity opera principalmente, pues las tecnologías que a nivel de los principales actores a nivel mundial estamos utilizando, pues es bastante parecida. Soluciones de videoconferencia, en la amplísima mayoría de los casos, soluciones comerciales, con lo cual, digamos que ahí hay poco o nulo factor de diferenciación en base a la tecnología que emplees, y sí en cómo la empleas y en cómo
transformas a toda la comunidad, empezando por los profesores, siguiendo por el staff de apoyo, en el uso y adaptación de dichas opciones tecnológicas para cambiar la estructura de los programas y en la forma en la que se imparten los programas. ¿A qué duda cabe que la tecnología pues se presta a interactividad, a unas formas mucho más activas de aprendizaje que conducen en una asunción de esos contenidos educativos mucho mejores, ¿no? Más que ver a nuestros hijos adolescentes, incluso más pequeños, esa especie de pasión, ¿no?, que tienen por cualquier cosa que ocurre a través de una pantalla, ¿no? Bien canalizada, esa energía y esa pasión pues puede redundar en unos resultados absolutamente diferentes. Es un nuevo medio que, sabiendo cómo encontrar ese mix adecuado entre las distintas soluciones, pues puede dar unos resultados absolutamente maravillosos. Bien, esta era una de las matizaciones que queríamos hacer y precisamente un poco nos lo has aclarado, que el profesorado vuestro está muy preparado y por lo menos tiene ya un campo de experiencia en el uso de la tecnología en la educación. Pero a nivel general, ¿tú crees que están todos los profesores preparados para esto? ¿O todavía faltaría un poco más? Bueno, desde luego, basado en mi experiencia, un capítulo en el que nunca prestamos suficiente atención es a la gestión del cambio. Desde el punto de vista de formación del claustro, digamos que la foto destino de qué es lo que hay que aprender también va cambiando. Y lo que tendremos que ir es refrescando ciertas formaciones, añadiendo nuevas herramientas que permiten hacer pues encuestas online o manejo de realidad virtual, simulaciones, en fin, distintas posibilidades tecnológicas que se pueden explorar en estos contextos virtuales, pueden ayudar a todo el profesorado a sobrevenir esta aparente barrera que puede suponer el tener que dar clases virtuales. Además, es lo que llamamos liquid learning. Son escenarios en los cuales una parte de los alumnos se encuentran presencialmente en el aula, pero otra parte simultáneamente asiste en remoto, bien porque están afectados por la pandemia, porque están afectados por un bloqueo burocrático que les impide venir a España o salir de su país o entrar en el nuestro, o por cualquier otra situación. Estos escenarios, que son bastante demandantes tanto en tecnología como en método y en procesos, van a dotarnos de muchísima flexibilidad, pero también de bastante complejidad. Estamos empezando a hablar de tener aulas que empiezan a parecerse más a estudios de grabación que a aulas clásicas, donde la pizarra empieza a perder protagonismo, puesto que lo que se está buscando es el uso de una pizarra electrónica, para lo cual basta probablemente con algún tipo de tablet en la que poder hacer alguna anotación y compartir esa anotación a través del software de videoconferencia que se esté utilizando dentro de las múltiples alternativas que hay en el mercado. Más de una webcam posiblemente retransmitiendo lo que está ocurriendo dentro de la clase. Un profesor que tiene que estar pendiente no solamente de los alumnos presenciales, para lo cual el ser humano está ya dotado de mecanismos para poder detectar un movimiento, digamos, fuera de su campo de visión y saber que alguien está levantando la mano o bostezando porque a lo mejor el contenido no es interesante, o entusiasmado porque le está resultando muy interesante, el cómo conseguir que esa misma experiencia se pueda tener con alumnos que están en remoto. Por supuesto, estamos hablando de montar más pantallas en las aulas para obtener esa realidad que está ocurriendo en remoto transmitida al aula, de manera que todos esos estímulos les llegue al profesor independientemente de la ubicación física del alumno. Es todo un reto, no solo tecnológico, sino también formativo y quizás transformacional para todas las universidades, claro. Pues con ese reto nos quedamos, Carlos, y con 3 consejos que yo he extraído. Seguro que María ha extraído alguno más, pero sobre todo flexibilidad, gestión del cambio y usar bien las tecnologías para mejorar el aprendizaje. Nos quedamos con eso, Carlos. Estupendo resumen. Muchísimas gracias. Es momento ahora de hablar con nuestro tercer invitado, que en este caso representa a ESADE, una institución educativa de la cual es tío. Jorge Rodríguez, ¿qué tal? Bienvenido.
Hola, muchas gracias. Jorge, tú has tenido la oportunidad de gestionar muchas iniciativas en el área de innovación de SADE y con esa experiencia que has acumulado en proyectos y en operaciones y con todo el conocimiento que tienes del sector, ¿crees que hace falta más inversión en IT en el ámbito educativo? Pues yo creo que sí. Yo creo que el contexto COVID nos lleva a escenarios donde la educación online pasa a tener un peso muy importante y con ese nuevo escenario hay como dos columnas muy importantes que se tienen que poder cumplir. Y la primera es que hace falta que nadie se quede sin acceso a los recursos IT y por eso necesitaríamos más inversión en infraestructuras, en ayuda a la adquisición de equipos, en garantizar que no solo las grandes ciudades tienen un acceso a Internet de calidad, por ejemplo. Y luego, la segunda columna, el segundo pilar, sería garantizar que los centros educativos tienen las capacidades para poder dar ese nuevo tipo de educación, ya sea capacidades para formar a los profesores en nuevas competencias tecnológicas o suficiente inversión en infraestructura TIC para poder dar esas sesiones online, ya sea con algo tan básico como tener micros de calidad o webcams de calidad o algo más estructural como tener suficiente ancho de banda y suficiente conexión para que las sesiones sean de calidad. Desde el punto de vista de la tecnología, ¿cuáles son para ti los principales retos en los próximos meses e incluso, si me apuras, en los próximos años? Pues yo creo que el más urgente y el que tenemos que dar salida ya es adaptar los sistemas para que sean 100% accesibles desde fuera de las sedes empresariales. Esto, que parece trivial, no lo es y tiene implicaciones tanto técnicas como no técnicas. La primera es una implicación en la cultura organizativa de la empresa respecto a ciberseguridad. Nosotros cuando estamos dentro de nuestras sedes hay toda una serie de barreras físicas que nos defienden, pero cuando estamos trabajando en equipos a lo mejor no tan seguros como el equipo de casa o fuera de las redes empresariales, el usuario pasa a tener un peso mucho más relevante en la seguridad de la empresa. Entonces, cualquier institución hoy en día trabaja con muchos datos, muchos de ellos sensibles, y es importante generar una cultura de ciberseguridad y de conciencia de la importancia de esos datos y de los protocolos y de los procesos de la empresa para seguir trabajando en entornos seguros a pesar de que nos hayamos deslocalizado y ya no estemos en oficinas. También creo que es importante la definición del puesto de trabajo. Teníamos definiciones de puesto de trabajo muy estáticas con PCs, sobremesas, sillas. Y todo eso está cambiando. Entonces, seguramente la definición de puesto de trabajo pasa más a un modelo de portátil, de soft phones, no tanto teléfonos fijos IP de oficinas, sino seguramente poder tener algo mucho más movible. Y también considero que el puesto de trabajo fijo, donde todo el mundo sabía dónde se sentaba cada día, también es algo que va a cambiar y que también es un reto para las empresas. O sea, y quizá más a largo, que también me preguntabas, pienso que donde tenemos el reto es en conseguir que nuestros sistemas sean más elásticos. Creo que las demandas tan cambiantes que estamos teniendo, donde pasamos de mucha necesidad de algún servidor y muy poca de otro, hace que seguramente modelos de CPD on-premise con sistemas rígidos, con amortizaciones a 4 años, sea algo que ya no funciona y ya no da respuesta y está obligando a muchas instituciones a pasar a modelos de consumo por uso en la nube o a plataformas más elásticas que les permitan adaptarse más rápido a demandas que hoy son muy elevadas y que mañana son muy bajas. Durante todos estos minutos, Jorge, hemos hablado mucho de la necesidad de flexibilidad, de la necesidad de un cambio cultural de cara a los próximos meses porque no sabemos cómo van a venir las cosas. Tú también lo estabas comentando. Decías que el puesto de trabajo va a cambiar sí o sí después de la crisis del COVID. ¿Pero crees que también se va a definir un nuevo modelo educativo? Yo creo que la crisis del COVID no está definiendo un nuevo modelo educativo. Creo que llevamos años ya definiendo un nuevo modelo educativo. Pensar que un alumno va a estar sentado 8 horas en un aula mirando una pizarra es algo que no es sostenible. Desde SADE llevamos tiempo diciendo que el modelo educativo está cambiando y estamos empujando ya en otras direcciones. Lo que sí que creo es que el COVID está acelerando ese cambio. Creo que simplemente le ha dado velocidad a un cambio que llevamos años impulsando. El COVID además está no solo acelerando, sino está probando que se puede evaluar sin exámenes, se puede hacer clases dinámicas sin tener a un profesor 2 horas explicando teoría en una pizarra, que puedes montar participaciones en clase y dinámicas y sinergias con alumnos que están en diferentes partes del mundo sin ningún problema online y que realmente entornos completamente remotos no tienen por qué empobrecer la experiencia educativa. Al contrario, bien montados, bien gestionados y con dinámicas pensadas la enriquecen.
creo que lo acelera y que nos ayuda a validar modelos que estábamos aplicando y que costaba también culturalmente que la gente aceptase. COVID nos está ayudando a probar que funciona. Muy interesante, todo lo que se ha aportado, esa necesidad de inversión para que nadie se quede sin accesos, la modificación en centros educativos y la adaptación de los sistemas para que sean más accesibles y elásticos. Incluso esto llamará mucho y llevará mucha cola, ¿no? El cambio de la logística en los puestos de trabajo. En fin, muy interesante todas tus aportaciones y darte las gracias, ¿no, Laura? Sí, muchas gracias, Jorge. Muchas gracias a vosotras por dejarme participar. Un placer. Realizamos la última de las entrevistas de este podcast centrado en educación y tecnología con Hugo de Juan, CEO de Encamina. Ante todo, debemos comentar que estamos ante un ingeniero de telecomunicación diferente, por cuanto para él el comportamiento humano y las posibilidades que ofrece la tecnología para ser mejores y evolucionar de una manera positiva está dentro de su trayectoria y objetivos. Actualmente es CEO en Encamina, socio director en Entre Sistemas, profesor posgrado en ESIC y doctor ingeniero en Economía Digital. Hola Hugo, un placer charlar contigo. Y Laura, ¿con qué pregunta comenzamos esta charla con nuestro invitado de hoy? Con este perfil que ha trazado María, es evidente que en ti se produce la convergencia de 3 roles. Por una parte, tu rol de profesor de ESIC, tu rol como CEO de Encamina y tu rol de tecnólogo. Son 3 roles diferentes que yo no sé si te dan puntos de vista también diferentes de cómo va a afectar al futuro de la educación y de la tecnología todo lo que ha traído consigo la pandemia. Bueno, pues en general sí que suelo utilizar una gorra distinta para afrontar cada una de las oportunidades y de los problemas que van apareciendo en el horizonte, porque son intereses distintos y son también, yo creo que, contextos y backgrounds distintos. Entonces, el futuro de la educación, hombre, si hablo como CEO de Encamina, tendría que decir que positivo, ¿no? Porque desde el punto de vista de que abordamos muchísimos proyectos de transformación digital, la educación ahora mismo es la que probablemente ha pisado más el acelerador y le queda todavía mucha trayectoria para seguir pues pisando ese acelerador de transformación digital a nivel de plataformas, de herramientas, metodología, con lo cual a nosotros desde Encamina, pues de hecho hemos abordado y seguimos abordando muchos proyectos masivos de subir alumnos a plataformas online, etcétera, y creo que quedan años por delante de seguir activando y seguir en proyectos de transformación digital para la educación. Desde el punto de vista tecnólogo también sería muy positivo porque como apasionado de la tecnología que soy, creo que se han abierto un montón de nuevos caminos en el mundo de la tecnología y la educación. Las primeras experiencias que hemos tenido así masivas, como hemos vivido estos últimos meses, han descubierto muchas deficiencias y no solo metodológicas y de contenidos, sino deficiencias, por ejemplo, en la interacción con el alumno, deficiencias en el seguimiento y el control del desempeño del alumno, con los exámenes, con el día a día, deficiencias en la conexión, ¿no? de profesor a alumno o alumno con alumno, y esas horas que ha tenido que estar aislado el alumno tratando de sacar adelante sus tareas. Y yo creo, como decía, que desde el punto de vista de tecnología hay toda una revolución alrededor de la inteligencia artificial, del mundo de los bots, de los asistentes virtuales, los asistentes de voz y todo lo que son, en general, herramientas y plataformas que puedan mejorar la experiencia y el desempeño de alumnos y profesores. Y quizás ya, pues por acabar, desde la perspectiva más profe, pues también yo creo que hemos sufrido una transformación acelerada, todos los profesores, y hemos tenido que enfrentarnos al nuevo presencial online, como le queráis llamar, en el que, bueno, todos, no ha habido nadie, por muy preparados que estuviéramos algunos u otros, que no hayamos sentido
deficiencias en cuanto a estar conectados con los alumnos, a lo que llamamos de ese engagement que necesitas, esa comunicación bidireccional, esa conexión. Nos han faltado materiales, nos ha faltado tener pues mejor los casos o tener los ejercicios pues mucho más adecuados al ritmo, y en general yo creo que el futuro nos traerá que los profesores ganemos muchas más competencias en ese nuevo entorno. Necesitamos esas competencias para fluir mucho mejor. Sabernos manejar con todas las herramientas que nos pongan las universidades, los coles, las corporaciones para conectar con los alumnos. Y creo que hay una trayectoria importante también para los nuevos, para ese nuevo profesor más líquido, ¿no?, en el mundo digital. Y también queríamos saber, porque hemos destacado al principio tu papel humanista, y desde esta perspectiva nos gustaría saber tu visión del mundo que viene. Es decir, ¿crees que va a ser cada vez más tecnológico? ¿Y qué cambios, así grosso modo, crees que se avecinan, lo que tú ya ves, ya percibes? Bueno, se han hecho valoraciones ya de lo que llevamos de esta crisis, ¿no?, que continúa, que no sabemos cómo va a evolucionar. Una crisis social, una crisis sanitaria, una crisis económica y, en general, cambios continuos que seguimos sin tener la certeza de a qué van a evolucionar. Pero lo que hoy ya vivimos es que el consumidor se ha convertido en un adicto digital, ¿no? Hemos aumentado nuestra conexión a todas las plataformas multimedia, de contenidos. Somos mucho más propensos a utilizar la tecnología, las apps o por ejemplo, el pago a distancia con móvil, etcétera. Hemos acelerado nuestra conexión con lo digital de forma drástica, pero creo que positiva. Creo que hasta los más lejanos han tenido que ponerse las pilas, y cuando digo lejanos, pues a lo mejor personas especialmente pues desconectadas por ser mayores o porque no era un ámbito que les gustaba mucho, pues ahora mismo se han acelerado, ¿no?, en esa necesaria conexión con el ocio, con otras personas a través de lo digital. Entonces, en positivo, yo diría que el ciudadano como tal ha hecho mejores migas con la tecnología y ha conseguido pues paliar muchos de los problemas gracias a ella. Como ciudadanos, ya no estaría tan seguro, porque como ciudadanos yo creo que hemos visto caer nuestro nivel de privacidad a lugares donde hace un año era impensable. Es decir, entendemos que se tiene que vigilar como un gran hermano dónde estamos, con quién nos hemos encontrado, probablemente cualquier día con un dispositivo que nos mida si tenemos temperatura o no, o cuál es nuestro estado de salud para poder tener una alerta temprana. Yo creo que como ciudadanos hemos visto que la tecnología también se ha metido muy adentro y a lo mejor no estábamos preparados. También ha habido un sobreexceso, yo creo, de información errónea, de información manipulada, de mucho fake, que como ciudadanos también nos ha alterado, ¿no?, nuestra certidumbre y nuestra tranquilidad. Como profesionales, pues también nos hemos puesto las pilas y yo creo que lo hemos abrazado muy bien. Es decir, es verdad que durante la pandemia y sin tener que hacer nada mucho mejor, pues en el confinamiento hemos trabajado más de la cuenta, demasiadas horas quizás, pero por otro lado estoy seguro que eso no tiene vuelta atrás y en general todo el mundo ha sido feliz con el hecho de dejar de hacer viajes en coche, de perder tiempo en atascos. Así que como profesional yo creo que también abrazamos un futuro donde la tecnología nos va a hacer más felices. Y ya desde el punto de vista de las empresas que, pues por ejemplo, considerando, ¿no?, esa nueva relación con sus empleados a través de teletrabajo y la necesidad de herramientas mucho más potentes para que estos pudieran tener una experiencia mejor, también creo que nos va a llevar a un futuro donde hemos acelerado esos 2-3 años en muy poquito tiempo, que es bueno en el largo plazo para las empresas. Así que, resumiéndolo todo, me parece que el futuro a medio plazo, en lo que respecta al ser humano y la tecnología, pues nos invita a una relación de más calidad y de más cantidad de lo que hasta ahora vivíamos. Así que también lo veo positivo. Pues gracias, Hugo, por ayudarnos con tu experiencia a reimaginar no solo el futuro de la educación, sino de la tecnología en general y hacerlo desde un punto de vista en positivo.
Y hasta aquí llega este primer podcast en el que hemos tratado de acercarnos a la nueva realidad educativa en las aulas. Una realidad acelerada con la llegada de la COVID, según han estado de acuerdo nuestros 4 expertos, y una realidad que va a ser muy cambiante, según dicen, en los próximos meses, cuando seguramente nos acostumbraremos a términos como los que apuntaban ellos de doble presencialidad o de liquid learning, con una parte de la clase en las aulas y la otra parte en remoto. En estos minutos ha habido autocrítica también y nos han ayudado a ver esas asignaturas pendientes que tienen por delante profesores y alumnos. Nosotras hemos aprendido mucho, ¿verdad, María? Así es, Laura. Nos ha quedado claro que la tecnología va a ser un gran aliado en los cambios culturales que se avecinan y que su presencia va a permitir dotar de calidad a la educación, poder ser más flexibles y rápidos a la hora de corregir problemas y acelerar los aprendizajes. También nos ha quedado claro que para que estos cambios inevitables sigan una evolución positiva y creciente necesitamos logística, es decir, dotar de más recursos técnicos a las aulas y mejorar la formación del profesorado. No obstante, y con todo, vemos que la tecnología y la educación forman un tándem perfecto que va a permitir que todos ganemos en calidad y cantidad. Y hasta aquí este primer podcast. Gracias a todos por vuestra participación y hasta pronto.